En pleno corazón de Chihuahua, justo en la calle Libertad número 1009, se erige una de las tiendas más antiguas y emblemáticas de la ciudad. La Popular, una boutique de vestidos de novia fundada en 1930. Aunque desde su inauguración se convirtió en un referente para las jóvenes que soñaban con casarse vestidas de blanco, con el paso de los años la tienda no ganó su fama únicamente por su elegancia, sino por un maniquí que jamás pasó desapercibido. El 25 de marzo de 1930, apareció por primera vez en el aparador de la tienda una figura femenina tan realista que los transeúntes se detenían, incrédulos, a observarla. Su piel parecía suave, con un ligero tono rosado en las mejillas. Las manos mostraban pliegues, uñas perfectamente delineadas y hasta diminutas venas que parecían palpitar bajo la luz. Los rumores comenzaron a correr. ¿Se trataba realmente de un maniquí o era el cadáver embalsamado de una joven? Las especulaciones crecieron cuando algunos aseguraron que la figura era idéntica a Pascuala Esparza, hija de la dueña original de la tienda. Según las habladurías, la joven había muerto trágicamente el mismo día de su boda, víctima de la picadura de un alacrán. La coincidencia entre la fecha de la muerte y la aparición del maniquí alimentó una leyenda que, con los años, se transformó en uno de los relatos más inquietantes y fascinantes de México. Los clientes comenzaron a llamar cariñosamente a la figura La Pascualita, y a partir de entonces la tienda se convirtió en un lugar de visita obligada, no solo para las novias que buscaban su vestido perfecto, sino también para los curiosos que deseaban contemplar de cerca el supuesto cadáver que desafiaba el paso del tiempo. Con los días, lo que parecía una simple historia de escaparate fue cobrando matices más oscuros y sobrenaturales. Algunos empleados afirmaban haber visto a la Pascualita mover los ojos o cambiar ligeramente de posición. Otros decían que, en las noches de luna llena, la figura parecía sonreír con melancolía, como si aguardara el regreso de un amor que nunca llegó al altar. Y así, entre el asombro y el miedo, empezó a escribirse una de las leyendas urbanas más perturbadoras de Chihuahua, la cual, hasta el día de hoy, sigue despertando escalofríos. Los primeros rumores sobre los movimientos de la Pascualita comenzaron casi inmediatamente después de su aparición en el escaparate. En 1930, cuando aún Chihuahua conservaba ese aire provinciano de calles tranquilas y tranvías rechinando sobre los rieles, las vecinas de la calle Libertad aseguraban que el maniquí no era un objeto estático. Una de las primeras en hablar fue doña Matilde, costurera de la Colonia Centro, quien afirmó haber visto cómo los ojos del maniquí la seguían mientras ajustaba un vestido en la vitrina. Sentí un frío recorrerme la espalda, dijo años después a los periódicos locales, porque juro por la Virgen que esos ojos pestañearon. No fue la única. Empleados de la tienda, sobre todo las jóvenes ayudantes que acomodaban los vestidos, contaban que la Pascualita parecía suspirar levemente, como si el vidrio del escaparate no pudiera contener su nostalgia. Algunos aseguraban haber escuchado crujidos en las articulaciones, similares al movimiento de huesos rígidos. El rumor se extendió rápidamente por toda la ciudad. Familias enteras paseaban por la calle Libertad solo para contemplar a la enigmática novia inmóvil. La tienda, que ya gozaba de prestigio, se convirtió en un punto obligado de reunión, donde las historias crecían más con cada visitante. Los testimonios no se limitaban a simples miradas. En 1945, un soldado que regresaba de la guerra declaró que, al pasar frente al aparador en plena madrugada, vio claramente cómo la Pascualita giró la cabeza hacia él y esbozó una leve sonrisa. El hombre, endurecido por el campo de batalla, confesó que esa visión le había causado más temor que cualquier bombardeo. Así, entre el asombro y el escalofrío,
se fue tejiendo la creencia de que la Pascualita no era un simple maniquí, sino el cuerpo embalsamado de Pascuala Esparza, conservado con un arte funerario tan perfecto que desafiaba al tiempo. Y con cada nueva historia, la frontera entre lo real y lo sobrenatural se volvía más difusa, preparando el terreno para los relatos que, en las siguientes décadas, envolverían a esta novia inmortal en un halo de misterio cada vez más espeso. La tragedia que dio origen a la leyenda se remonta, según cuentan los más viejos del barrio, al 25 de marzo de 1930, el mismo día en que el maniquí apareció en el aparador de la Popular. Ese día, la joven Pascuala Esparza, hija de la dueña de la boutique, se preparaba para contraer matrimonio en la iglesia de San Francisco de Asís, ubicada a solo unas cuadras de la tienda. La ciudad estaba de fiesta. Las campanas repicaban, la música de los mariachis alegraba las calles, y en la casa de los Esparza todo era nerviosismo y emoción. Pero la alegría se transformó en horror cuando, mientras la novia se vestía con su traje blanco bordado a mano, un alacrán se escondió entre los pliegues de su falda. Bastó una picadura para que Pascuala, presa de un dolor fulminante, se desplomara en el suelo. Los médicos llegaron de inmediato, pero nada pudieron hacer. El veneno recorrió su cuerpo con rapidez, y en cuestión de minutos la joven dejó de respirar. El grito desgarrador de su madre retumbó en la casa, convirtiendo aquel día de celebración en una pesadilla imborrable. La noticia se propagó como pólvora. La boda fue cancelada, el banquete quedó intacto y los invitados salieron en silencio, incrédulos ante la tragedia. Algunos vecinos afirmaron que la madre, inconsolable, juró que la belleza de su hija jamás sería devorada por la muerte. Fue entonces cuando el rumor más inquietante comenzó a circular. En lugar de sepultar el cuerpo, doña Pascuala mandó embalsamar a su hija, colocándola en el escaparate de la tienda para que, de algún modo, viviera eternamente ataviada de novia, esperando a un esposo que nunca llegaría. Desde ese momento, la figura fue conocida como la Pascualita, y cada generación de chihuahuenses creció con el escalofrío de pasar frente a la vitrina donde la novia inmortal parecía acechar con sus ojos de cristal o de carne. La tragedia no solo dejó una herida abierta en la familia Esparza, sino que marcó para siempre la identidad de la tienda y de toda la ciudad, donde se mezclaban la devoción, el morbo y el miedo. Y fue así como la Pascualita dejó de ser simplemente una figura, para convertirse en un símbolo de amor truncado y misterio eterno. Con el paso de los años, la leyenda de la Pascualita dejó de ser un simple murmullo de esquina para convertirse en una tradición profundamente arraigada en Chihuahua. Lo que en un inicio causaba miedo y curiosidad, pronto se transformó en una especie de ritual de buena suerte para los futuros esposos. Se decía que las novias que elegían su vestido bajo la mirada fija de la Pascualita tendrían un matrimonio bendecido y duradero. No era raro ver, en la década de los años 50 y 60, largas filas de jóvenes ilusionadas esperando su turno para entrar a la Popular. Muchas confesaban que más que por el vestido, acudían para sentir la bendición de aquella novia inmortal. Los rumores crecieron tanto que algunos aseguraban haber sentido la calidez de una mano sobre el hombro, justo al probarse su vestido de bodas, como si la propia Pascualita las guiara y aprobara su elección. Otras relataban que, al mirarse en el espejo, distinguían fugazmente el reflejo de una mujer distinta detrás de ellas, la silueta de una novia que no era de este mundo. En 1967, la prensa local documentó el testimonio de una joven llamada María Luisa Ortega, quien afirmó que, después de comprar su vestido en la Popular, soñó repetidamente con la Pascualita sonriéndole y entregándole un ramo de flores. Lo curioso fue que, en su boda, las flores que recibió de sorpresa de parte de su familia eran idénticas a las del sueño,
un ramo de azahares blancos. El mito creció tanto que, incluso, los novios comenzaron a participar en el ritual. Muchos acudían discretamente para pedirle a la Pascualita fortuna en su matrimonio, dejando pequeños presentes o flores al pie de la vitrina. La tienda se convirtió, sin proponérselo, en un santuario de amor y superstición, donde lo sobrenatural se mezclaba con las ilusiones humanas. Así, de objeto inquietante pasó a ser considerada una protectora de los matrimonios, como si la tragedia de su propia vida la hubiera condenado a desear felicidad a quienes sí podían llegar al altar. Pero con el auge de su fama también llegaron historias más oscuras, supuestos pactos con fuerzas extrañas, apariciones nocturnas y visitantes que juraban haber escuchado susurros tras el cristal. Porque si bien muchos buscaban su bendición, otros temían haber despertado algo mucho más siniestro. Conforme la fama de la Pascualita crecía, también lo hacían los relatos que estremecían a la ciudad. No solo los clientes aseguraban haber sentido su presencia. Los empleados de la Popular eran los que más historias contaban, sobre todo aquellos que se quedaban a cerrar la tienda en las noches silenciosas del centro de Chihuahua. Uno de los testimonios más recordados es el de don Ramiro, velador de la tienda en los años 70. Él juraba que, al dar sus rondas nocturnas, escuchaba pasos suaves en el piso superior, como si alguien caminara con tacones. Al acercarse al escaparate, encontraba a la Pascualita en la misma posición de siempre, aunque a veces, según decía con voz temblorosa, notaba que sus manos estaban en distinta postura, como si hubiera intentado moverse. También se hablaba de la mirada. Muchos empleados afirmaban que, mientras acomodaban los vestidos, podían sentir como los ojos de cristal los seguían con una intensidad escalofriante. Algunos incluso aseguraban que parpadeaba muy lentamente, apenas perceptible, como si su alma se resistiera a quedar encerrada en un cuerpo inmóvil. En 1981, una de las costureras, llamada Rosa Elena, declaró que durante varias semanas escuchó un susurro femenino que la llamaba por su nombre mientras trabajaba de madrugada. Aterrada, dejó el empleo, convencida de que aquella voz provenía de la novia del aparador. Los rumores no paraban ahí. Algunos visitantes nocturnos aseguraban haber visto a una mujer vestida de novia caminar dentro de la tienda, iluminada por un resplandor tenue, para luego desvanecerse frente a sus ojos. Otros juraban que, en noches de viento, la vitrina se empañaba desde adentro, como si alguien respirara contra el vidrio. Cada nueva historia reforzaba la idea de que la Pascualita no era un simple maniquí. Para unos, era el cuerpo embalsamado de Pascuala Esparza, para otros, un espíritu atrapado en el escaparate, y para los más supersticiosos, el resultado de un pacto oscuro que la mantenía entre la vida y la muerte. Así, la frontera entre la leyenda y la realidad se volvía cada vez más difusa, convirtiendo a la Popular no solo en una tienda de vestidos, sino en un escenario vivo del misterio. Y, como suele ocurrir en las grandes leyendas, la Pascualita no tardó en convertirse en parte de la cultura popular, apareciendo en periódicos, libros y hasta en programas de televisión, llevando su fama más allá de Chihuahua. Para finales de los años 80 y principios de los 90, la fama de la Pascualita había dejado de ser un secreto local. La leyenda del maniquí más realista de México comenzó a aparecer en revistas de misterio, periódicos nacionales y hasta en noticieros de televisión, que viajaban hasta Chihuahua para grabar reportajes frente al escaparate de la Popular. Los titulares eran tan llamativos como inquietantes: maniquí o cadáver embalsamado, la novia inmortal de Chihuahua, el misterio de la Pascualita. Esto despertó aún más la curiosidad de turistas, quienes comenzaron a llegar a la ciudad con un objetivo claro:
ver con sus propios ojos aquella figura que parecía desafiar la lógica. Fue entonces cuando surgieron las primeras investigaciones formales. Periodistas, fotógrafos e incluso especialistas en tanatología fueron invitados a observar de cerca el famoso maniquí. Uno de los casos más sonados ocurrió en 1992, cuando un grupo de reporteros locales pidió permiso para examinarla de manera más detallada. Al acercarse, notaron detalles que resultaban perturbadores. Las arrugas en las manos parecían demasiado naturales, las uñas tenían cutículas, y en las piernas podían distinguirse diminutas venas azuladas bajo la piel. Un fotógrafo que usó un lente macro juró que había captado hasta poros en su rostro. La explicación oficial siempre fue la misma. Se trata de un maniquí de cera, fabricado con un realismo excepcional. Sin embargo, nadie pudo decir el nombre del supuesto fabricante ni explicar por qué ninguna otra figura en México o en el mundo mostraba semejante detalle. Incluso hubo visitantes internacionales. En 1994, un documental francés incluyó a la Pascualita en una serie sobre leyendas urbanas, describiéndola como una de las representaciones más inquietantes de la frontera entre la vida y la muerte. Pero lo más llamativo era que, pese a las múltiples investigaciones, jamás se permitió un análisis profundo, no radiografías, no pruebas de laboratorio. La Pascualita seguía firme tras el cristal, observando con su eterna mirada fija, sin que nadie pudiera confirmar o desmentir del todo los rumores. Aquello solo alimentaba la leyenda. Mientras más intentaban explicarla, más inexplicable se volvía. Y así, el misterio de la novia inmortal pasó de ser un relato local a convertirse en un mito nacional, tan famoso que quienes visitaban Chihuahua decían que no podían irse sin saludar primero a la Pascualita. La creciente fama de la Pascualita no solo atrajo a curiosos y turistas, sino que también se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para artistas, escritores y cineastas. Su figura inmóvil, atrapada entre la belleza y el misterio, pronto comenzó a aparecer en distintas manifestaciones culturales que reforzaron su estatus de leyenda. En los años 90, escritores de Chihuahua y del centro del país empezaron a incluirla en relatos de terror urbano. Revistas populares como Duda y Alarma dedicaron páginas completas a la novia del aparador, presentándola como un enigma que desafiaba a la ciencia. En esas publicaciones, su historia aparecía rodeada de imágenes en blanco y negro, con títulos que parecían sacados de una película de horror. No tardó en inspirar al cine. En 2004, un corto independiente titulado La novia de Chihuahua fue presentado en festivales de cine mexicano, tomando como base la leyenda de la Pascualita. Aunque con bajo presupuesto, la producción llamó la atención por su atmósfera inquietante, retratando a la novia como un espíritu atrapado en el maniquí que buscaba vengar su destino. También la música la hizo suya. Grupos de rock y norteño escribieron canciones que mencionaban a la novia inmortal, algunas con tono romántico y otras con tintes oscuros. Incluso hubo muralistas locales que la pintaron en las paredes del centro histórico, mostrándola como un ícono cultural de Chihuahua junto a figuras revolucionarias como Pancho Villa. La Pascualita se convirtió en un símbolo dual. Para algunos era la representación de la tragedia y lo macabro. Para otros, una guardiana silenciosa de los sueños de matrimonio. Esa dualidad era lo que fascinaba a los artistas, pues encarnaba la unión perfecta entre el amor eterno y el miedo a la muerte. Con el tiempo, su leyenda también entró en el mundo digital. Blogs, foros y videos en plataformas como YouTube difundieron su historia a nuevas generaciones, convirtiéndola en una de las leyendas mexicanas más compartidas en Internet. Cada nueva interpretación, cada ilustración o cortometraje,
mantenía viva la imagen de la novia que nunca llegó al altar. Y mientras tanto, allí seguía ella, inmóvil en el aparador de la Popular, inspirando tanto a quienes buscaban belleza como a quienes perseguían el horror. Con la llegada del siglo XXI, lejos de desvanecerse, la leyenda de la Pascualita se intensificó. Nuevas generaciones de chihuahuenses y turistas, armados ahora con cámaras digitales, y más tarde, con teléfonos inteligentes, comenzaron a documentar lo que muchos aseguraban, que la novia inmortal seguía mostrando signos inquietantes de vida. En 2007, un video amateur circuló en internet mostrando lo que parecía ser un ligero movimiento en los dedos de la Pascualita. Aunque muchos lo descartaron como un truco de luz, hubo quienes afirmaron haber presenciado con sus propios ojos cómo el maniquí parecía flexionar la mano apenas unos milímetros. Los empleados de la Popular tampoco dejaban de contar historias. Una trabajadora que prefirió permanecer en el anonimato declaró en 2011 que, mientras limpiaba el escaparate, sintió que la figura la observaba con una intensidad insoportable. Tuve que apartar la mirada. Era como si me juzgara, como si supiera cosas de mí que nadie más sabía, relató con un escalofrío. Incluso los turistas extranjeros aportaron testimonios. En 2015, una pareja de visitantes de Canadá aseguró que, al tomarle una fotografía, el rostro de la Pascualita salió con una leve sonrisa, distinta a la expresión seria que normalmente muestra. Al revisar la imagen varias veces, juraban que no había error. Los labios se habían curvado de manera diferente. La Pascualita también parecía reaccionar a las emociones humanas. Varios clientes comentaban que, al entrar con entusiasmo y alegría, la mirada del maniquí parecía más suave y luminosa. En cambio, si entraban con temor o desconfianza, sus ojos se veían oscuros y severos, casi amenazantes. En 2019, una periodista local escribió que, tras entrevistar a las empleadas de la tienda, varias coincidieron en lo mismo: no importa cuánto tiempo trabajes aquí, nunca logras acostumbrarte. Sientes que no estás sola, aunque estés en la tienda de madrugada. Pascualita siempre está contigo. Así, los relatos modernos confirmaban lo que desde hacía casi un siglo se murmuraba, que la Pascualita no era simplemente un maniquí. Seguía viva, de alguna manera inexplicable, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, observando silenciosa a todo aquel que se atreviera a cruzar su mirada. Y mientras la tecnología intentaba dar pruebas, el misterio solo se hacía más profundo, porque ninguna cámara, por más nítida que fuera, podía explicar lo que tantos aseguraban sentir al estar frente a ella. En los últimos años, la leyenda de la Pascualita alcanzó un nuevo nivel de controversia. La mezcla de tradición, morbo y ciencia despertó un debate que dividió a la opinión pública. Era momento de investigar de manera formal si el maniquí era, en realidad, el cuerpo embalsamado de Pascuala Esparza. En 2020, un grupo de antropólogos forenses de la Ciudad de México propuso realizar estudios no invasivos, como escáneres de rayos X, para aclarar el misterio sin dañar la figura. Argumentaban que, de tratarse de un cadáver, sería un hallazgo único en el mundo, y de ser un maniquí, podría revelarse quién lo fabricó y cómo logró un realismo tan extraordinario para la época. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los dueños de la Popular, quienes aseguraron que la Pascualita es solo parte del patrimonio cultural y que moverla o manipularla sería una falta de respeto. Además, temían que una investigación acabara con la magia que, durante más de 90 años, había mantenido viva la leyenda. La polémica creció cuando algunos expertos en embalsamamiento aseguraron públicamente que las manos de la Pascualita no podían pertenecer a un maniquí de cera. Las arrugas, los pliegues de piel y la coloración de las uñas son demasiado reales,
declaró en una entrevista televisiva el tanatólogo José Luis Romero en 2021. En contraste, críticos y escépticos afirmaban que todo era cuestión de su gestión. Según ellos, el realismo del maniquí se debía a una técnica de fabricación francesa de principios del siglo XX, con materiales que imitaban de manera sorprendente la piel humana. El problema es que nadie ha podido demostrar la existencia de ese supuesto fabricante, ni presentar otro maniquí parecido en el mundo. Así, el debate quedó abierto. Unos exigían pruebas científicas, otros defendían el misterio, y los dueños de la tienda guardaban silencio. Mientras tanto, la Pascualita permanecía en su escaparate, inmóvil, como si disfrutara del eterno juego de duda que la rodeaba. El hecho de que nunca se haya permitido una investigación concluyente no hizo más que aumentar el aura sobrenatural que envuelve a la novia inmortal de Chihuahua. Para muchos, la verdad ya no importaba. Lo esencial era que la Pascualita seguía viva en la imaginación colectiva, y eso bastaba para mantenerla eterna. Hoy en día, la Pascualita ya no es solo una leyenda urbana. Se ha convertido en un símbolo turístico y cultural de Chihuahua, un atractivo que atrae tanto a los amantes del misterio como a los curiosos que buscan vivir la experiencia de mirarla frente a frente. Ubicada en el escaparate de la Popular, en pleno centro histórico, miles de visitantes pasan cada año por la calle Libertad para fotografiarse junto a la novia inmortal. Los guías turísticos incluyen su historia en recorridos que también abarcan sitios emblemáticos como la Catedral de Chihuahua o la Plaza de Armas, asegurando que nadie puede irse de la ciudad sin conocer a la eterna novia. Las tiendas de recuerdos venden postales, camisetas y artesanías con su imagen. Incluso, en festividades como el Día de Muertos, algunos locales decoran altares en su honor, colocando flores de cempasúchil y veladoras frente al aparador de la Popular. Para los chihuahuenses, la Pascualita es tanto un mito como un ícono de identidad regional. El gobierno local también ha reconocido su importancia cultural. En varias ocasiones, se han organizado exposiciones y conferencias donde se habla de la leyenda, y hasta se han hecho recorridos nocturnos especiales en el centro, donde los visitantes escuchan relatos de miedo y concluyen frente a la vitrina de la novia inmortal, iluminada por la tenue luz de las farolas. La Pascualita ya no solo pertenece a la tienda ni a la familia Esparza, pertenece al imaginario de todo Chihuahua. Su historia se cuenta en escuelas, aparece en libros de leyendas mexicanas, y hasta ha sido utilizada como referencia en obras de teatro y espectáculos de narración oral. Para muchos, mirarla de cerca es una experiencia indescriptible. Algunos sienten ternura, otros devoción, y no faltan los que experimentan un escalofrío imposible de ignorar. Lo cierto es que pocos logran salir indiferentes después de estar frente a ella. Y así, con casi un siglo de historia, la Pascualita se ha consolidado como uno de los atractivos más inquietantes y fascinantes de México, una novia inmortal que, desde su vitrina, observa el ir y venir de generaciones enteras, testigo silente del paso del tiempo. Más allá del misterio que la envuelve, la Pascualita se ha convertido en un espejo de las emociones más profundas del ser humano. Su figura inmóvil, entre el amor y la muerte, refleja la eterna lucha de la humanidad contra el olvido y la fugacidad de la vida. Para muchos, ella representa el miedo universal a la muerte. La idea de que una joven hermosa quedara atrapada para siempre en un escaparate, incapaz de cumplir su destino, provoca tanto escalofrío como fascinación. Es un recordatorio silencioso de que la vida puede truncarse en cualquier momento, incluso en el instante más feliz. Pero al mismo tiempo, la Pascualita encarna el anhelo del amor eterno. Su vestido de novia, símbolo de unión y promesa, la convierte en una guardiana de los matrimonios. Aquellos que creen en su bendición ven en ella no una tragedia,
sino una protectora que, pese a su propio destino frustrado, desea la felicidad de los demás. En ese contraste reside su poder, entre la devoción y el miedo, entre lo sagrado y lo profano. Es un mito que une generaciones, donde cada quien proyecta lo que lleva en el corazón. Para algunos, es solo una figura de cera, para otros, un cadáver embalsamado, y para muchos más, un espíritu atrapado que se resiste a desaparecer. La Pascualita demuestra que las leyendas tienen la capacidad de trascender el tiempo. Desde 1930, ha visto pasar guerras, revoluciones tecnológicas y cambios sociales. Sin embargo, sigue allí, en el mismo escaparate, ejerciendo el mismo magnetismo que hace casi un siglo. Su historia nos recuerda que las leyendas no necesitan ser comprobadas para ser verdaderas. Viven en la voz de quienes las cuentan, en la mirada de quienes las escuchan y en el escalofrío de quienes se atreven a enfrentarlas cara a cara. Y así, la Pascualita no es solo una figura, es un símbolo de lo eterno, de lo inexplicable, de esa frontera difusa entre la realidad y lo sobrenatural que tanto atrae y aterra al ser humano. Pararse hoy frente al escaparate de la Popular, en la calle Libertad, es una experiencia difícil de describir. Entre el bullicio del centro de Chihuahua, los claxones, las risas y el ir y venir de la gente, basta detenerse un instante para que todo quede en silencio cuando tus ojos se encuentran con los de la Pascualita. Allí está, vestida de blanco, inmóvil pero inquietantemente viva. Sus manos parecen demasiado humanas, sus uñas perfectamente delineadas, sus mejillas con un leve rubor que desafía el paso de las décadas. Uno siente que en cualquier momento podría pestañear, dar un paso hacia adelante y salir del escaparate para continuar el camino que la muerte le arrebató. Algunos visitantes sienten ternura, otros miedo. Hay quienes rezan un Padre Nuestro frente a ella, y quienes simplemente se limitan a tomar una fotografía con nerviosa sonrisa. Pero todos coinciden en lo mismo, la Pascualita transmite algo. Una presencia que no se explica con palabras ni con ciencia. Quizá sea un maniquí hiperrealista. Quizá, como cuentan las abuelas, sea el cuerpo embalsamado de Pascuala Esparza, condenado a contemplar eternamente la vida que le fue negada. O tal vez sea algo más. Un mito vivo, alimentado por la fe, el miedo y la fascinación de generaciones enteras. Lo cierto es que, después de mirarla a los ojos, uno nunca vuelve a ser el mismo. Porque la Pascualita no solo es una historia, es una sensación que se queda grabada en la memoria, un susurro que acompaña en el silencio de la noche. Y así, tras más de 90 años, ella sigue allí, observando, esperando, como una novia que jamás llegó al altar, pero que encontró en la eternidad del misterio la manera de no ser olvidada. Quizás, si alguna vez te atreves a mirarla demasiado tiempo, descubras que ella también te está mirando a ti. ¿Y tú la has visto?